Mi nombre es Daniel González Monsiváis de CEP Soluciones Abogados. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos que hemos estado realizando para los emprendedores. Yo toca hablar acerca de la norma 035. La norma 035, algunos podemos haber escuchado de ella en el año 2019-2020. Fue por causas de la pandemia, digamos que pasada a un segundo plano en el 2020. Sin embargo, la obligatoriedad para cumplir dicha norma, así como la obligatoriedad por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para inspeccionar dicho cumplimiento, se debió haber comenzado en el 2019 para que todo el 2020 pasara a una segunda etapa. ¿Qué es la norma 035? Bueno, es una norma la cual trata de crear una conciencia laboral, organizacional hacia el interior de las empresas para identificar y analizar, así como evaluar el entorno psicosocial. Es decir, este entorno psicosocial deriva de varios factores. Esos factores pueden ser tanto de cargas de trabajo excesivas, puede ser sobre los controles respecto a la violencia laboral, sobre el propio liderazgo de la organización, así como el entorno organizacional. Es decir, la empresa en sí tiene que tener primero una divulgación, primero una planeación, una divulgación y luego posteriormente una ejecución, una identificación acerca de este tipo de riesgos psicosociales. Este riesgo psicosocial lo podemos nosotros ver muy claramente en un ejemplo como el área médica estuvo ahora con la situación del COVID. Toda el área médica, como nosotros lo sabemos, fueron los primeros soldados que tuvimos en contra del virus del COVID, y las personas que trabajaban en los hospitales eran los que tenían mayor riesgo a poder sufrir obviamente el contagio del virus. Los hospitales hacia el interior deben de cumplir la norma 035, es decir, se debe de estar evaluando esas personas que hayan sufrido el virus y que posteriormente le dejó una secuela en la cual pudo haber generado como efecto la ansiedad, el trastorno del sueño, trastorno sobre la adaptación, derivado de ese riesgo, de ese peligro en el cual se encontraron en el momento que realizaban sus actividades laborales, como eran el atender pacientes, inclusive no solamente pacientes COVID, sino cualquier tipo de paciente que ellos recibieran en esa área médica, porque no podían saber o no podían tener ni certeza si esa persona venía con algún síntoma o estaba infectado, y digamos que esa cuestión genera un post-trauma. Bueno, eso es, digamos que a grosso modo, un ejemplo muy claro acerca de lo que trata de identificar dicha norma 035. Habrá otro tipo de empresas en las cuales ese riesgo no es tan alto, pero tendrán otro tipo de riesgos. Por decir, una empresa industrial en donde haya fallecido trabajadores, que trabajen a 20 metros de altura por la necesidad de la propia empresa. Entonces, esas personas que habrán convivido con dicho riesgo, que habrán estado presentes cuando pasó, que habrán sufrido dicho riesgo, que habrán tenido ese tipo de lesiones y esas secuelas, inclusive, eso es lo que se te pretende que la propia norma, como principios rectores, identifique, analice y evalúe ese entorno organizacional. Y obviamente que tenga un plan tanto de primero la planeación, la divulgación acerca de esa norma, traer a los trabajadores para que los trabajadores en sí, ellos puedan generar ese ambiente organizacional correcto, evitar o identificar dónde se genera el mobbing, el burnout, la cuestión de la violencia laboral. Entonces, eso es lo que pretende evitar la norma, o pretende primero identificar para con el plan de acción al final poderlo evitar, o con un plan de acción poder, ya te identifiqué, entonces ahora tendremos qué vamos a hacer con esta área de oportunidad que tenemos y corregirla. ¿Para qué? Para que la propia organización pueda trabajar de una manera correcta, de una manera sin ese tipo de factores de riesgo. ¿Qué sucede con las empresas en la actualidad? Pues obviamente, inclusive tenemos empresas públicas como la Secretaría de Educación, en donde algunos maestros, por abuso de poder o de inclusive su encargo, relegan inclusive a algunos trabajadores y los aíslan del resto de la plantilla. Es decir, nosotros hemos tenido asuntos en donde al propio trabajador lo ponen en un área solo, como si estuviera aislado, y obviamente eso es una cuestión de violencia laboral. Ese tipo de situaciones, que si bien pueden ser objeto de demandas, lo que pretende la norma es erradicarlas de una manera interna,
Y para eso la Secretaría del Trabajo podría revisarte para ver cuáles son tus planes, cuál ha sido la manera en la cual tú has realizado tu programa de divulgación, tu programa sobre el control, tu programa de identificación de dichos factores de riesgo psicosociales. Y en caso de no haber cumplido, obviamente multarte. Las multas obviamente serían costosas para las empresas por no cumplir con esa norma y con lo que obliga al patrón tener. No obstante, que todos los patrones tienen la obligación de generar este tipo de ambiente agradable y correcto organizacionalmente hablando, hay algunas cosas que obligan a las empresas chicas y otras cosas que obligan a las empresas grandes. Se divide, por ejemplo, de un trabajador a 15 sería lo que le pediría la norma, son determinados puntos. Del trabajador 16 al 50 es otro paquete de solicitudes que obliga al patrón, y obviamente del trabajador 51 en delante obliga otro, inclusive a evaluar a todos los trabajadores, inclusive si ellos bien no tienen un departamento de psicología, pueden mandarlos hacia la seguridad social correspondiente para poder que sigan evaluando y tratándose dicho factor de riesgo psicosocial. Si tú eres un emprendedor, tienes que conocer a qué te obliga la norma 035. Si tú eres un patrón que ya tiene una empresa constituida y todavía no llevas a cabo tu plan para poder llevar a cabo la norma 035 a cabalidad, no dudes en marcarnos, nosotros te podemos ayudar. Muchas gracias por tu atención.